Aquí cada voz tiene una historia. Bienvenidos a Voces del Servicio. Bienvenido a Voces del Servicio. Aquí cada voz Muchas gracias. tiene una historia. Para las personas que nos están viendo, tal vez nos puede decir quién es usted. Muy bien. Bueno, mi nombre es Gilbert Navarrete Martínez. Fui capitán de bomberos aquí en Pérez de León. Yo me inicié como bombero voluntario primero y posteriormente ya me pasé a hacer lo que es bombero permanente. El bombero voluntario no tiene salario, es un puesto totalmente ad honorem. Y ya como permanente sí teníamos un salario. Pero yo me inicié como en el año 69. Contábamos, era con una máquina de bomberos ya muy viejita, ¿verdad? Que fue con la que hicimos frente a los incendios en aquella época. Incendios bastante grandecitos. Y digamos, yo en el año 71, sí, en el año 71, yo ingresé ya como bombero permanente, ¿verdad? Porque había la posibilidad de dos plazas más. En esa época había solo un bombero por turno, uno y uno, habían dos bomberos. Entonces, a raíz de que el cantón iba un poco en crecimiento, entonces nombraron otros dos bomberos. Entonces ya habían turnos de dos y dos bomberos. Y así fue, eso fue en el año 71. Yo ingresé, tuve un año en San José, en lo que llamamos, bueno, usted más o menos entiende, lo que se llama un curso de inducción, ¿verdad? Que es para conocer uno bien la organización, cómo se debe trabajar en esos casos. Ahí me inicié yo en San José, en la estación central. Posteriormente me pasaron unos días a la estación de Barrio México, otros días porque nos estaban rotando para que nosotros nos acostumbráramos a todo. Y estuve en la estación de Barrio Luján y estuve en la estación de bomberos de Guadalupe un tiempo. Y después, ya cuando estaba un poquito ya más alineado, como decimos nosotros, en en el desarrollo de la institución, entonces me pasaron a la central y de la central ya me mandaron para acá. Yo me vine acá a terminar las funciones porque yo había concursado para la plaza de aquí. Entonces, cuando ya hice todo el curso de inducción, entonces ya me mandaron para acá, ya venía. Eran años muy duros porque aquí, digamos, no se contaba con la tecnología de ahora. Entonces teníamos que luchar contra lo que tuviéramos a mano. Aquí hubo incendios muy considerables, como el caso del incendio en la meseta, que ese incendio fue grande y que nos costó, ahí tuvimos que trabajar casi 3 días seguidos, ¿verdad? Porque costaba mucho que se apagaran el café, costaba mucho que se apagara y que había que tener mucho cuidado porque ya era café que en esa época era café para exportación, entonces no se le podía echar mucha agua y teníamos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos años de servicio, Gilbert? Yo estuve 31 años, 31 años. sí, 20, Posterior a su época de retiro, se sí, dedica también a lo que es la atención de emergencias sí, de forma voluntaria. cuando yo estaba todavía, cuando estábamos en los bomberos, en el año 83, para el terremoto, ¿verdad? Ya nosotros tuvimos que trabajar mucho esa época. Ahí fue, yo digo, donde yo tuve problemas en el hogar, porque en esa época, fue en el año 83, yo duré 15 días casi que no llegaba a la casa, nada más me llevaban la ropa y me cambiaba porque no nos podíamos ir para la casa porque teníamos que atender, ¿verdad? Y como eso era cada rato temblaba y, y se venían de deslizamientos, teníamos que ir a ver cómo se hacía para poder abrir esos lugares para que la gente pudiera ingresar y salir. Entonces fue muy duro esa Okay. época. Y como voluntario, la Comisión Nacional de Emergencias, ¿cuánto tiempo? En los voluntarios, en la Comisión de Mujeres estuve desde el año 96, perdón, con el huracán César, hasta el año 2019.
Ok, Do- don Gilbert, ¿cómo fueron esos primeros pasos dentro de la institución? Bueno, y era que dentro de la institución fueron pasos muy bonitos, ¿verdad? Porque había mucha camaradería, era una sola familia, ¿verdad? Era bonito. El inicio en el cuerpo de bomberos es muy lindo, ¿verdad? A mí me gusta mucho, yo estoy apasionado del cuerpo de bomberos. Lo que pasa es que ya uno con los años ya no desempeña lo mismo que cuando joven. Claro. Pero sí, eran años muy lindos, era una camaradería grande, era una sola familia. Era. Ajá. ¿Y qué lo motivó a usted a ingresar al cuerpo de bomberos? Bueno, yo desde pequeño, ¿verdad? Desde pequeño, yo siempre jugaba con carritos de bombero y esos Ujú. eran mis regalos, carritos de bombero, porque yo ilusionado a ser bombero. Y me llevo más, a motivarme más, una vez que papá nos llevó a pasear a San José. Ujú. Este, era como en el año 67, 68. Fuimos a pasear a San José un diciembre y estábamos hospedados en el Hotel Central y ahí se suscitó un incendio muy grande. Entonces yo por la ventana veía todos aquellos muchachos uniformados, con botas, con pantalón y suéter roja, luchando contra aquel incendio. Ahí en el puro frente del hotel había una ferretería y esa ferretería se quemó. Entonces ahí todavía me nació más el gusanillo de ser bombero. Ajá. Este, cuando ingresa a la institución, don Gilbert, ¿qué sueños traía como persona? ¿Qué Bueno, proyectos o metas en ese primer paso? cuando yo entré al cuerpo de bomberos, la meta mía era llegar a ser jefe de bomberos. Ujú. Esa era la meta. Entonces Ajá, yo me esforcé mucho sí, porque eso cuesta mucho. sí, Hay que concursar, hay que estudiar mucho, hay que saber muchas estrategias porque un jefe es el que tiene que dirigir al pelotón para que pueda hacer las cosas bien. Entonces, viera qué duro era. Porque, como le digo, en ese tiempo no había una tecnología como la de ahora. ujú, Entonces, nosotros tenemos que estar a puro manual, ujú, a puros manuales, puro ¿verdad? libro. Ir revisando, haciendo prácticas, haciendo estudios de las situaciones, de toda la estructura de aquí del cantón, digamos Ajá, del casco central, y después de los pueblitos, había que tener mucha estrategia. claro. Don Gilbert, dentro de esas montones de experiencias que usted nos puede contar, tal vez alguna que recuerde de forma anecdótica, de forma divertida, que quisiera compartirnos. Bueno, hay una época en que como bombero voluntario, ¿verdad? No, todavía no era permanente, hubo un incendio ahí donde estaba la farmacia, que la agencia Honda era lo que había ahí, por donde ahora estaba McDonald's todo eso ahí, toda esa cuadra era de pura madera. Acá en Pérez Celedón. Sí, y ahí había una agencia de motos Honda. Ajá, Eso se prendió una madrugada. Yo no vivía tan cerca de los bomberos, vivía ahí en la Ciudadela Blanco, ahí vivía y de como medianoche empezó a sonar la sirena. ajá, Y salga corriendo porque nosotros los voluntarios teníamos que salir corriendo. ajá, Y ya llegamos allá, todavía yo no estaba bien adiestrado como bombero, y entonces yo llegué allá y ya me puse a la orden del capitán y me dice, quédese por aquí cerca, dice, no se meta adentro, dice, porque usted todavía no lo cubre la póliza. Y ujú, yo me quedé ahí, pero era tanta la fiebre que yo me metí. Al rato, y le digo yo a otro compañero que también era voluntario, que no era, todavía no estábamos en propiedad, como decíamos, y le digo, ay muchacho, le digo, aquí nos van a sacar. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque como nosotros no podemos entrar, somos apenas aspirantes, ujú. ¿verdad? Y entonces y él se puso a reír, me dice, no, hombre, yo hace rato estoy aquí metido. No Sí. aguantó las ganas. No aguantamos las ganas, sí. Ok. ¿Algún cumplimiento, Gilbert, o experiencia que lo marcó de manera inolvidable, que hasta la fecha, el día de hoy, usted lo recuerda, Viera que, quizás doloroso, sí, situaciones sí, vividas? sí, viera que
hay un asunto que a mí siempre, siempre me recuerdo, aún ya con tantos años de retirado, siempre me recuerdo. Cuando yo me inicié como bombero permanente en San José, Ujú, ya, así que hice los 3 meses de práctica, ya me nombraron en propiedad y entonces yo ya podía montarme en la unidad. Y estábamos, nosotros eran como las 5 de la mañana, creo que era un domingo, como a las 5 de la mañana, cuando sonó el timbre, entonces ya nosotros bajamos y nos fuimos. Era un incendio en Santana, ¿verdad? Entonces ya nosotros empezamos a atacar el incendio y todo, pero a nosotros nos llegaba un olor como a carne quemada. ujú. Y me decía el compañero, por aquí debe de haber alguien quemado. Y le digo, uy, no, ¿cómo va a ser? Yo le tenía mucho miedo a los muertos. Yo no podía ver un muerto, no podía dormir. Ujú, Y bueno, y ya empezamos. Cuando me dice el compañero, venga, venga para que vea. Ay, Dios mío, en una cunita, una chiquita como de 3 o 4 meses de nacida, pero era así, algo así, negra, negra. Y eso a mí me llenó, pero yo me salí, tuve que salirme, porque eso me impactó tanto. Y era que yo todavía, sí, de vez en cuando me recuerdo de eso, una niña quemada. una niña quemada así. ¿Cómo, cómo le marcó esa experiencia en la vida personal y profesional? Ay, a mí me marcó porque yo me imaginaba a mis hijos. Yo, Ujú, yo cuando ya estaba allá, yo tenía 3 hijos y yo decía, pues, puchica, usted sabe que lo que es estar uno aquí en esta estación y que le llegue una llamada telefónica que hubo un incendio en la casa y que uno de los hijos murió quemado. Bueno, yo pasaba pensando todo el día. Y a mí tuvieron que llamar una psicóloga del instituto para que me viera porque yo estaba bien, bien afectado. impactado de esa situación. Don Gilbert, quién está exento de una desgracia como un incendio o un tipo de emergencia? Nadie, Nadie. nadie está exento. Todos tenemos, este, en algún momento, mientras uno tenga la prevención y el cuidado, es muy peligroso un incendio, Ujú, muy peligroso. Y el problema es cuando uno se desespera, ujú, ¿verdad? Que uno no haya qué hacer. Diga, digamos, nosotros como bomberos ya estábamos acostumbrados, pero la persona que se le está quemando la casa no está, en ese momento está como fuera de control. Entonces lo agarran a uno, lo sacuden, mire, sálveme la casa, sálveme esto, sálveme lo otro. Vea que esto fue un sueño de muchos años y vea ahora cómo está. Viera que tiene que tener uno mucha fuerza ujú. y mucha concentración para poder centrarse uno en eso. Don Gilbert, personas que dejaron huella dentro de su Bueno, trayectoria. a mí las personas que han dejado huella en mi vida fue don Secundino Maña Barrantes, que fue el primer bombero voluntario, el primer bombero permanente aquí en Pérez de León, y don Froilán Fallas. Ellos fueron mis maestros, a Ujú. quienes le guardo mucho, mucho cariño, porque por ellos yo entré al cuerpo de bomberos. Ellos me dieron muchos consejos, me dieron mucho entusiasmo para que yo pudiera ingresar al cuerpo de bomberos. Y fueron los fundadores prácticamente del cuerpo de bomberos. Ok. Hablemos un poco de lo que son los sacrificios que tuvo que realizar de salud, familiares, proyectos personales que tuvieron que quedarse de lado Sí, por esta bueno, dedicación. en ese aspecto, Jason, sí es muy duro. Sí es muy duro porque viera, y uno tenía que dejar prácticamente, le conté así, lo del, lo del, lo del terremoto. Ujú, Prácticamente uno tiene que desligarse en ese momento de la familia. Uno tiene que estar abocado a estar uno concentrado puramente en la emergencia. Entonces a uno como que se le va el tiempo, ujú, ¿verdad? Y después que uno no mide el peligro en esos momentos. Uno desea que una casa no se queme, uno desea que una persona no se muera en un accidente, entonces uno se desespera y uno hace cosas increíbles, ¿verdad? Yo tuve que bajar en un barranco donde se fue un carro, allá por el Carmen de Cajón, pero un barranco y lo bajé, pero
¿verdad? Para ver si se podía salvar a la gente y no. Y entonces todas esas situaciones, todos esos esfuerzos son los que uno en este momento son las consecuencias que uno como ya persona mayor pues está afrontando, desgastes en la columna, desgastes en la rodilla, ¿verdad? Situaciones que uno no se explica. Ujú. Este, ¿Cuál fue la mayor catástrofe de emergencias, por lo menos acá en Cantón de Pérez de León, en la zona sur? La mayor catástrofe para mí aquí en Pérez de León fueron dos eventos muy, muy dañinos. El huracán César y la tormenta Alma. Eso arrasó con el cantón. El huracán César fueron momentos difíciles. Gente que murió ahogada, gente que se perdió todo, puentes caídos, comunidades aisladas. Bueno, fue algo eso se puede decir, es un desastre total, ¿verdad? Y después con la tormenta Alma. Con la tormenta Alma nosotros tuvimos que correr muchísimo. Bueno, usted debe de acordarse, tal vez estaba muy pequeño, pero sí tiene que acordarse todos los desastres que hubo en Rivas, Ujú. ¿verdad? Todos los desastres que hubo en Rivas. Y no solo en Rivas, en General Viejo, allá por el lado de Río Nuevo, ¿verdad? Fueron lugares afectados, lugares que estuvieron años, años, casi que sin poder salir de la comunidad porque no había los recursos necesarios para poder hacer frente a tanto desastre. Y después, que todavía el día de hoy, es decir, ya con tantos años que ha pasado, hay gente que todavía no se le ha repuesto la casita que perdió en esos dos eventos. Yo lo digo porque a veces me llaman, don Gilbert, ¿a dónde tengo que ir, don Gilbert? Y ya no soy parte de la comisión, entonces yo los envío a la municipalidad, digo, vayan a la municipalidad y díganle que ustedes necesitan esa casita de verdad, porque Ujú. vieron qué montón de personas y hogares sin casa Claro, todavía. Y eso es muy impactante para uno también, sí, saber que por más esfuerzo que hagan las autoridades, es decir, el dinero a veces no da para tanto, sí. para hacerle frente a una cosa de esa. Ujú. Don Gilbert, acerca del retiro, ¿cómo se imaginó su retiro antes de que se llegara a ese momento? Y era que yo nunca me imaginaba eso. No, Yo nunca me imaginé que tenía que llegar a retirarme. ajá, Y el día del retiro fue muy duro para mí. sí, Sí, porque llegaron y me dijeron, don Gilbert, ya llegó la hora. Le digo, la hora de que decir, ya usted tiene que pensionarse. Le digo, pero yo no quiero pensionarme, yo me siento con buenas fuerzas y todo. Dice, sí, pero ya no. Dice, ya las fechas que usted trabajó, dice, ya ha sido mucho. ujú, Ya es mejor que se retire. Entonces yo lloraba, como un chiquillo lloraba. Yo no me quiero ir, decía, yo no me quiero ir. Cuando me hicieron la despedida fue peor, ¿verdad? Entonces, ya eso, yo todavía lo siento. ujú. Yo, Sí, sí, siento, yo siempre le digo a los compañeros nuevos, le digo, yo no sé por qué a mí me obligaron a pensionarme prácticamente. ujú, Pero yo no quería pensionarme, yo no quería irme, ujú. ¿verdad? De ser bombero. Sí, qué aprendizaje le dejó esa Sí, etapa sí, de y eso retiro. fue lo que me llevó también a involucrarme más de lleno en la comisión de emergencias, Ajá, ¿verdad? Porque decía, bueno, por lo menos no es parecido, pero algo hace uno. por lo menos está Sí, inmerso en él. está uno activo en ciertas cosas. Sí. Entonces, Ese deseo de servir nunca se nunca se me ha apagó. quitado. Yo ahorita no estoy en ninguna asociación de desarrollo. Yo estuve en una asociación de desarrollo aquí en el barrio San Andrés. Y, y no. Yo no sé, ya no es igual. Sí. Ya no. Es que si yo tuviera, yo digo, la edad no tiene que ver. Yo digo, yo a veces me imagino, yo digo, aquí en Costa Rica a veces las leyes son muy duras porque personas de cierta edad ya no trabajan. Y eso es lo que hace a la persona, la hace sentirse mal, porque tal vez uno tiene las fuerzas para darlas, Ujú. pero el caso mío sí, ya no, yo ya agoté mis fuerzas. Por temas de Sí, condición de sí. salud.
Ok. Sí, Don Gilbert, ¿qué tan difícil es liderar una institución de ese tipo? viera que hay que luchar contra todo. Sí. Digamos, la comisión de emergencias tuvo que luchar contra todo. Hay momentos de mucha felicidad y hay momentos muy amargos. Ahora, hay un asunto como nosotros que fuimos coordinadores de comités de emergencia, eran ad honorem, nosotros no teníamos salario. Y entonces cuando queríamos convocar a una reunión, entonces había ciertos recelos de algunos directores regionales, porque decían, pero ¿por qué ese muchacho tiene que decirme a mí que vaya a una reunión si él no es mi jefe? Eh, Entonces Mm, hubo que luchar mucho, hubo que luchar tantísimo, hubo que hablar con ministros para que para que les asesoraran a los directores regionales, que uno no lo hacía porque uno quería salir a relucir, no, era porque era una necesidad para el cantón, era una necesidad de que pues, nos uniéramos para poderle hacer frente a cualquier situación. ok. Don Gilbert, tal vez, ¿cómo cree usted que le recuerdan los compañeros y la población general hoy en día? Bueno, viera que eso me causa mucha alegría. Ujú, Viera qué alegría me causa de ver que yo a veces ando por el centro ya y llega una señora, don Gilbert, ¿cómo está? Bien, tal vez no me acuerdo. Me dice, don Gilbert, yo no he podido, pero yo quiero darle las gracias porque por usted yo tengo mi casita nueva. Le digo, no, no fue por mí, fue la comisión de emergencias y el Bambi el que le dio eso. Le digo, entonces uno siente ese aprecio del cantón, ¿verdad? Yo, digamos, en la municipalidad, pues tengo tengo personas muy, muy allegadas y tengo otras que tal vez no se llevaron muy bien conmigo por ese, por ese recelo de que como yo no era el jefe de ellos, tenían ujú, que hacer lo que la comisión decía. ¿Ves? ujú, Entonces, ay, pero yo tengo, vea, todavía hay el doctor del Ministerio de Salud, donde quiera que me dé un abrazo, me dice, don Gilbert, qué lástima que se fuera de allí. Este, Uno siente el aprecio en el cantón de esas personas, ¿verdad? Mire, en el caso de la fuerza pública, yo llego a la fuerza pública y hay gente que me conoce mucho, ujú. ¿verdad? Uno va y dice, don Gilbert, ¿qué le podemos ayudar? Don Gilbert, venga, pase adelante. Viera qué cosa más linda siente uno, de ver que algo ganó, a pesar de que no eran cosas muy agradables, pero algo ganó, muchas amistades. Claro. Sí. Don Gilbert, si tuviera que expresar alguna disculpa o alguna aclaración pendiente, Bueno, yo sí, digamos, yo pido disculpas porque tal vez no se pudo hacer todo lo que uno quería hacer, ¿verdad? Como le conté ahora, hay personas en este momento que no tienen su casita, a pesar de que fueron pérdidas en una emergencia. Entonces, no, digamos, por causa de uno, sino por causa también de algunas autoridades superiores. Pero yo en el cantón, yo le pido disculpas al cantón porque tal vez uno no abarcó todo lo que uno tenía que hacer, ujú, ¿verdad? Porque era tanto, es tanto, y este cantón es tan grande que de, hay que hacerle frente de verdad. ok. Don Gilbert, ¿algún mensaje de gratitud hacia los compañeros, superiores, familiares o tal vez la comunidad? Sí, bueno, yo quiero agradecer mucho, mucho a todas las personas que me apoyaron durante el tiempo que estuve tanto de bombero como en la comisión de emergencias. Los superiores míos, todos los superiores míos fueron muy, muy abiertos conmigo, fueron rígidos en el momento que tenían que serlo. Y después aquí en el cantón, pues yo le agradezco mucho a todos los directores regionales que a pesar de sus celos siempre estuvieron anuentes a colaborar. Yo agradezco mucho y pido disculpas porque tal vez no se hicieron las cosas como debían de hacerse. Ya ahora es diferente. Inclusive en los mismos bomberos es diferente porque ahora son otros tiempos. Hay una tecnología. Las unidades de bombero ahora todas son digitales. Entonces ya no es como antes, ¿verdad? Que había que andar uno ahí buscando a ver en qué marcha más grande se podía para llegar más rápido al incendio.
Entonces, todo eso es, a mí me duele haber salido de bomberos por eso. Yo quería haber vivido esta época de, de- de tecnología muy adelantada. Yo tuve la oportunidad, Jason, una de las experiencias más bonitas que yo tuve en el cuerpo de bomberos fue, yo tuve una oportunidad de ir a una universidad de bomberos a los Estados Unidos. Ujú. Yo en el año 90 fui a los Estados Unidos, fuimos 20 bomberos de aquí de Costa Rica a los Estados Unidos a capacitarnos allá a una universidad de bomberos. Entonces, allá nos enseñaron de todo. Ahí fue donde aprendí primeros auxilios más avanzados. Ahí fue donde aprendí en los incendios forestales cómo se debían de atacar, cómo se debían de programar. Entonces, ese es un recuerdo muy lindo que yo tengo. Y lástima que le digo, porque todo eso me lo quemaron. ¿Ves? Entonces, mm, eran recuerdos muy lindos, el grupo completo. Don Gilbert, hagámosle una invitación a alguna persona para que nos acompañe en una futura entrevista. Bueno, yo les recomiendo, Invitémoslo personalmente. yo les recomiendo que localice al señor Secundino Maña Barrantes. Es una biblioteca completa aquí en el cantón. Don Secundino le puede contar a usted la historia de este cantón. Puede decirle, porque él fue el primer bombero que hubo y fue de los que luchó para que San Isidro tuviera lo que hoy tiene, un cuerpo de bomberos bien, bien adelantado tecnológicamente. Bueno, que nos dejen en los comentarios, ¿verdad? El número de contacto, donde lo podemos localizar y ¿Sí? Dígale que yo fui el que lo recomendé para que le hicieran la entrevista, porque él es una biblioteca completa. Él le cuenta a usted todo, desde todos los huracanes que han habido, y él luchó mucho para el terremoto del 83, porque aquí no había comisión de emergencia. Y prácticamente que fue uno de los fundadores también de la comisión de emergencias aquí en el cantón. ok. Don Gilbert, ¿algún consejo que le daría a quienes están formando y parte de los cuerpos de emergencia? Mire, yo le aconsejo a todos estos muchachos jóvenes que están ahora con esa fiebre de estar en el cuerpo de bomberos, que luchen para que se mantenga ese carisma de honor, abnegación y disciplina. Que sean siempre, siempre el bombero es la única persona, igual que seguro la fuerza pública o cualquier persona, que son los únicos que pueden ingresar a una casa y ver la intimidad de una casa. Porque durante un incendio usted tiene que entrar a la casa. ¿Ves? Entonces tiene que ser una persona muy honorable, porque usted se va a ver ahí cosas de valor. Lo mismo que en un negocio, ¿verdad? Van a haber cosas de mucho valor. Entonces, el, yo le aconsejo a los muchachos que tengan mucho cuidado con eso, los nuevos. Tengan mucho, mucho cuidadito. Tal vez alguna frase que les quiera compartir a ustedes, a ellos, a esas personas que... De ahí no, Jason, lo único que les puedo decir es que lleven siempre muy, muy hondo el lema de los bomberos, que es abnegación, honor y disciplina. Que lo desarrollen personalmente, que no se les olvide eso. Yo le agradezco a usted por la entrevista, ¿verdad? Le agradezco ese interés que usted tiene de hacer historia en este cantón, de buscar personas que conocen bien el cantón y hacer usted un breve relato de lo que ha sido el cantón de Pérez Celedón. Don Gilbert, de parte suya, invitar a los seguidores de la página que sigan apoyándonos a través de un like, de compartir los videos, de Sí, claro, yo comentarios. los insto a que apoyen siempre